Hola, queridos oyentes, y hola a dos grandes amigos de Radio Sefarad, conocidísimos en el mundo sefardí, que son Liliana Hola. y Marcelo Benveniste. Hola, Raquel. Estamos muy contentos de que vuelvan a dejarse entrevistar aquí en Radio Sefarad. Ya lo hicisteis cuando presentasteis esa gira española. Y dentro de esa gira empezamos a hablar de una conferencia interesantísima por el tema y por el lugar y por los ponentes, que era esa conferencia en el CSIC, las comunidades sefardíes y el Holocausto. Y os pedí que, por favor, por el interés del tema y por todo, nos compartierais un poco las líneas principales de esta conferencia, que no sé si habíais ofrecido ya en otros ámbitos. El tema de la Shoah sefaradí es recurrente. En España creo que fue la primera vez, pero lo llevamos mucho el tema de la Shoah en nuestras actividades, por supuesto, virtuales, pero también, por ejemplo, nosotros organizamos el acto de conmemoración anual de la Shoah de las comunidades sefaradíes en Argentina, el acto central de las comunidades sefaradíes, y lo hacemos con la intención de rescatar esa particularidad, no para separarla de la Ashkenazí o de la central, que también se hace, por supuesto, pero donde toda la puesta en escena, digamos, de un acto está basado en lo ashkenazí. Siempre se habla del oriente de Europa y de las canciones en yiddish, y eventualmente, con suerte, podemos tener una vela que nos dedican y no más que eso. Entonces creemos conveniente que hay que rescatar esa particularidad, porque además fue distinta la percepción, la forma de actuar ante los sucesos ha sido distinta, y las consecuencias, lamentablemente, en general fueron más o menos las mismas, con la destrucción de muchas de estas comunidades. Liliana, porque una desventaja principal de las víctimas sefardíes de la Shoah fue el idioma, El ¿no? idioma, eso fue terrible, sí. Debían conseguir que alguien les enseñara a entender cuando los llamaban por su número, y si no sabían, eso era la delgada línea entre la vida y la muerte. No saber que se estaban dirigiendo a ti por tu número y no poder responder, o no saber qué decir, o no saber decirlo, el número. Así que sí, eso fue uno de los problemas graves. No fue el más grave, ya sabemos lo que sucedió, pero sí remarcamos mucho ese gran problema. Necesitaban de alguien que les ayudara con la lengua y que los entendiera. Además, había algo peor, que era este tema, que los judíos ashkenazim, acostumbrados a hablar en yiddish, no creían que estos judíos sefaradíes eran judíos. En general, el decir el Shema era lo que acercaba a las posiciones y empezaban a creer, porque claro, la mayoría no sabían ni de la existencia de un mundo sefaradí ladino parlante. Y eso fue uno de los problemas también. Sí, y otro, pues no sé si es un principal, pero yo siempre lo pienso, los judíos del este estaban acostumbrados a vivir en el invierno, ¿no? El clima, los sefardíes venían de Grecia, de Bulgaria, del Mediterráneo, ese sí, también. Sí, o sea, el cuerpo no está tan preparado como... El clima era muy agresivo comparado con lo paradisíaco que era el sur de Europa o las islas griegas. Eso era fantástico. Sí. La eliminación o la desaparición de, por ejemplo, Salónica, en lo que tiene que ver con el mundo judío y Rodas, ¿se puede comparar de alguna manera con alguna ciudad o algún lugar de la Europa del Este, para que nuestros oyentes se hagan una idea? Salónica tenía una particularidad. Era la única ciudad fuera de Israel con más judíos que no judíos. Y eso lo convertía en única. Más allá de que cuantitativamente llegó a tener alrededor de 60.000 judíos, de los cuales que el 98% desapareció. Quedó solo un puñado. Algunos de Salónica pudieron escapar a Atenas al momento más difícil y pudieron rescatar algo, pero son unos pocos cientos, unos pocos miles de los 60.000 que había. Así que
el exterminio en esa proporción es dramático de una ciudad que era floreciente, con mucho bienestar, había bancos y muchas empresas y una producción judía muy importante en cuanto a sinagogas, cantidad de sinagogas que por suerte pudimos visitar, que fueron construidas inmediatamente después de la expulsión, a cuando llegaron. Tanto es así que la sinagoga que se usa actualmente, que es una sinagoga moderna, tiene en sus paredes los nombres de las 50 y tantas sinagogas que había en Salónica, y los nombres eran la sinagoga andalusí, la sinagoga catalana, y todos nombres así. Es muy, muy emblemático, de lo cual quedó muy, muy poco. Hoy en día hay una comunidad que tiene 1000 y pocos judíos, pero con una historia que yo diría que es única, ¿no? Digamos, como destrucción, sí hay muchas comunidades que se destruyeron, pero en esa proporción, en esa, como característico es único, sumado al hecho de que Salónica después recibió la inmigración griega por las guerras con Turquía, y que empezó a aparecer antisemitismo entre sus conciudadanos, los griegos. Entonces ahí empieza a complicarse y bueno, el final es desastroso realmente. Sí, entiendo que comunidades pequeñas, tanto ashkenazíes como sefardíes, desaparecieron completamente, pero comunidades tan grandes que no se hayan podido recuperar del genocidio, eso no sé si fue tan así en los dos lados. O sea, que sabemos que Francia deportó, que Italia deportó, pero las comunidades se recuperaron. Y Salónica es una comunidad que no se recuperó de eso. Podemos decir, Liliana, que igual que se comenta que la Shoah acabó con el Yiddish de alguna manera, la Shoah también acabó de alguna manera con el judío español. No acabó del todo, porque tuvimos la gran suerte de que Turquía, los judíos en Turquía no fueron afectados por el nazismo. Y la cuna más profunda de la lengua y los referentes fueron Estambul y Esmirna. Así que nos quedó ahí mucha cultura y se guardó un poco. Pero sí, comunidades enteras que se perdió y que sus descendientes ya no volvieron a hablar la lengua. Algo similar pasa con la jaquetía, donde Marruecos también, al estar más o menos, al menos no sufrir la desaparición de esa forma, sí sufrió la guerra, pero no de esta forma, bueno, rescató de alguna forma la jaquetía, aunque cuantitativamente mucho menor, y por eso es más difícil encontrar jaquetías parlantes, los jaquitos, como le dicen ellos mismos. El movimiento del ladino dentro del judío español es mucho más grande que el de la jaquetía, aunque siempre buscamos que tenga espacio, ¿no? Porque también es algo a defender. Sí, somos lenguas hermanas. Por supuesto, la gracia de la jaquetía, eso es... Absolutamente. ¿Qué más aspectos tocáis en esta conferencia? La conferencia tiene distintas partes. Una primera parte de generalidad de cómo se llega a la Segunda Guerra Mundial y cómo estaban las comunidades desde la expulsión hasta el momento del inicio de la guerra. Luego se hacen generalidades de las distintas ciudades y después caemos en algunas particularidades en muchas de esas ciudades, como el caso de Salónica que dijimos, pero también Belgrado, Yugoslavia, la ex Yugoslavia por supuesto, lo que pasó en Tracia y Macedonia, y entramos un poco más en detalle con todos estos, y después entramos muy en detalle en el caso de la isla de Rodas, porque es muy emblemático, tiene algunas particularidades muy interesantes, Sifra y Torá, que fueron salvados por los musulmanes, un justo de las naciones que va a salvar a los turcos que estaban entre los judíos de la isla de Rodas, y terminamos hablando precisamente de para la conferencia que dimos aquí en España, hablando de los salvadores de Ángel Sassbriz y de Giorgio Perlasca también, que no era español, pero estaba relacionado con la embajada española. Entonces terminamos hablando de ellos. Muy bien. Y hablando de testimoniar, de contar,
también a la hora de encontrar supervivientes que hayan testimoniado, los sefardíes son menos, el número es menor, ¿no? Yo recuerdo así a bote pronto a Isaac Reba, por supuesto, Claro. a la señora Pipano, que nos ofreció aquí su testimonio, pero no... Nosotros teníamos en Buenos Aires a David Galante, que ha venido también tantas sí, veces es a dar verdad, testimonio. estuvo, Sí, es muy señor interesante el Galante. fenómeno de los sobrevivientes, porque por un lado, por muchos años no hablaron, un poco por la culpa de haber sobrevivido y también el dolor de perder amigos y familiares, y por otro lado porque tenían esa sensación de que los iban a tomar por locos. Fue tan demencial lo que sucedió en los campos que no era posible contárselo a otro sin que el otro pensara que uno lo estaba imaginando. Entonces, por muchos, muchos años no hablaron y tuvimos la suerte de tener los testimonios, pero en los años finales. Claro, tampoco les querían escuchar, ¿no? Tampoco, muchos no querían escuchar esto, seguro. En el contexto de la conferencia hacemos 3 videos. En uno de ellos David Galante nos cuenta dentro del lugar donde confinaron a los judíos, nos muestra el lugar donde estuvieron confinados en Rodas. Otro de los videos son muy cortitos, es cuando él encuentra donde estaba su casa, que cuando la vio por última vez estaba con la muralla caída por los bombardeos, y nos muestra eso. Y la tercera es un fragmento de un discurso del hijo del cónsul turco que salvó a judíos y que en un contexto muy dramático, como la muerte de su esposa y el suicidio de su suegra, un contexto muy, muy dramático, pero que lo hizo como príncipe, y bueno, precisamente el que habla es el hijo, y habla muy bien del padre a pesar que costó la vida de la madre y de la abuela de este hijo, ¿no? Tuvimos la suerte de estar con él y estos testimonios forman parte de esta charla que dimos en forma muy breve, porque es en el contexto de una charla, pero bueno, es ver lo que pasó contado por los que estuvieron allí. Que es lo mejor que podemos desear y encontrar ese testimonio directo que vosotros retransmitís y preserváis. Tal cual, tuvimos la inmensa fortuna de ir a la isla de Rodas con David Galante y recorrer todos esos lugares. Es único, una vivencia así es única, la atesoramos y agregaría lo extrañamos, Sí. Porque se nos fue en el 2020 con la pandemia, con el COVID. Siempre decimos lo que no pudo Auschwitz, pudo el COVID. Y realmente lo extrañamos, así que dediquemos el cariño al recuerdo de David. Y a su familia. Sí. David era una persona que desde el Museo de la Shoah de Buenos Aires lo llamaban siempre para dar testimonio porque llegaba mucho a la gente. Y eso era muy valorado y era un gran mérito de David. ¿Algo más que contarnos? Bueno, no sé, estamos muy orgullosos de poder dar esta información. Queremos que, por supuesto, fue una conferencia, no nos tendríamos que haber dedicado horas a cada uno de los sitios, pero es como abrir un poco la mente y abrir un poco al conocimiento. Nombrar los temas es suficiente para que algunos se interesen y vayan a buscar más información, y es lo que queremos. Y si hay alguna institución que quiere interiorizarse con el tema, estamos a disposición en forma directa o como sea, virtual, estamos muy a disposición porque la Shoah de las comunidades sefaradíes es una bandera que llevamos en la mano siempre. Pues gracias por traerla también a Radio Sefarad y gracias a ustedes por escucharnos. Les esperamos en el próximo programa.